El origen del maíz. Durante muchos años, los científicos creyeron que el precursor del maíz estaba extinto, porque no existía ningún candidato obvio entre las plantas silvestres. Sin embargo, en 1939, el doctor George Biddle presentó evidencia de que el teosinte, una gramínea silvestre de América Central, sería el antecesor del maíz. Teosinte es el nombre común de 4 especies gramíneas del género Sea. El nombre teosinte proviene de los indios náhuatl y significa grano de los dioses. Sin embargo, los botánicos lo dudaron. El Dr. Biddle llevó a cabo un enorme experimento en la década de los 70. Cruzó teosinte con maíz para producir híbridos F1 y luego cruzó los F1 para obtener una generación F2. Basado en la genética clásica y haciendo algunos razonamientos, Biddle desarrolló un modelo matemático para predecir cuántos genes diferían entre ambas especies en función de la frecuencia de descendientes F2 que se parecían a cada progenitor. Sembró 50,000 semillas F2 y una vez crecidas descubrió que aproximadamente 100 plantas tenían una mazorca parecida a la del maíz y unas 100 tenían una mazorca parecida a la del teosinte. Con estos datos y aplicando su modelo matemático, concluyó que eran 4 o 5 los genes responsables de las diferencias entre el teosinte y el maíz, lo cual respaldaba su hipótesis de que el maíz pudo haberse domesticado rápidamente a partir del teosinte. Los resultados fueron similares cuando se trasplantaron entre las 2 especies variantes del gen TB1. Al introducir el gen TB1 del teosinte en el maíz se volvió más ramificado y desarrolló muchas mazorcas. Cuando se trasplantó el gen TB1 del maíz al teosinte, el teosinte se volvió menos ramificado y produjo menos mazorcas, cada una de mayor tamaño. Las comparaciones genéticas entre el maíz y 4 variedades diferentes de teosinte mostraron que el origen del maíz doméstico se puede trazar al teosinte de la región Balsas en el suroeste de México. El mismo estudio utilizó un reloj molecular para calcular que el maíz se originó hace aproximadamente 9,000 años. Los relojes moleculares usan tasas de mutación conocidas para estimar hace cuánto tiempo dijeron 2 organismos o grupos de organismos, en base a sus diferencias genéticas. Para establecer la edad de especímenes relativamente recientes que contengan carbono, los arqueólogos por lo general usan por carbono 14. Si un fósil es de tamaño suficientemente grande, es decir, es un macrofósil, se puede datar directamente. Es difícil encontrar macrofósiles de maíz porque la mayoría de los casos, trozos grandes de alimento nutritivos se consumirían o se degradarían con el transcurso del tiempo. El espécimen más antiguo de maíz, datado con carbono 14, proviene de la cueva Guila, en Oaxaca, México, y tiene aproximadamente 6,250 años de antigüedad. Estos fósiles de maíz tienen un aspecto similar al del maíz moderno, excepto por su tamaño. La longitud de las mazorcas es de menos de 5 centímetros y presentan pocas hileras y granos. El Dr. Biddle tenía una hipótesis que quería demostrar que el teosinte es un antecesor del maíz. Al inicio la teoría fue cuestionada, ya que el teosinte es muy ramificado y produce mazorcas cerradas y duras. Y la planta del maíz tiene un solo tallo que produce menos mazorcas que el teosinte. Después de las investigaciones de él en el que cruzó teosinte con maíz para producir los híbridos F1 y los híbridos F2, desarrolló un modelo matemático que pudo ser comprobado en nuestra investigación y procedimientos,
y podemos concluir que el teosinte en efecto es un antecesor del maíz y la presencia de un solo gen es capaz de modificar el comportamiento y expresión de cientos de otros genes después de la domesticación del maíz.